Comenzamos nuestra programación con la vista puesta en lo que más nos duele, en la sanidad. Más bien en el estado de la sanidad, saludamos a nuestra invitada que se encuentra en la capital de España y es la presidenta nacional de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra, Carmen? Bueno, bien. Bien. No podemos quejarnos. Mejor Espero que vosotros también. Bueno, pero a veces hay que quejarse, ¿verdad? Bueno, normalmente cuando tenemos algo por lo que quejarnos, por ejemplo, la sanidad pública, la dependencia, la justicia, hay muchas cosas por las que quejarse, pero bueno, mientras tengamos salud podemos hacerlo y debemos hacerlo. Claro que sí. Siempre cada vez que alguien me dice, quejarme para qué, digo, tú ponte a mirar en un establecimiento y mira, la persona que más da la lata es a la primera que atienden y la primera que sale. Los que son pasivos, los que son tranquilos, los que esperan como Dios manda su turno, son los que desesperan. Pues sí, eso es muy cierto. Así que hay que hacerlo. Carmen, ¿cuál es la situación ahora mismo de la asociación, de esas quejas, de esas apelaciones que el común de los mortales hace a la asociación que usted preside? Pues desgraciadamente tenemos que reiterar una y otra vez hasta cansarnos que viene a ser siempre lo mismo y lo mismo, aparte de las negligencias médicas puras y duras, ¿no? Que es una situación terrible. Pues aparte de esto es lista de espera, retraso en los diagnósticos, retraso en la atención primaria, retrasos. Lo que sí me da muchísima alegría, que yo creo que Canarias se está levantando. Uh-huh. Esto tiene un significado, al menos personalmente para mí, que yo siempre he dicho, y creo que a ti te lo he dicho algunas veces, ¿no? La pasividad de los ciudadanos de Canarias con la sanidad que desgraciadamente están soportando. Pero ya estoy viendo que, lógicamente, llega un momento. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Esto pasa con una pareja, esto pasa con una tienda a la que vas y estás aguantando porque llevas muchos años, pero llega un momento que dices, pero si es que no me están tratando bien, pues me voy. Pues esto está pasando con la sanidad, ¿no? Con la sanidad ya está llegando a un punto tan tremendo, tan caótico, que ya los ciudadanos lógicamente se están dando cuenta que es que pagamos, es que nos tienen que atender, es que nosotros no tenemos por qué soportar pues que no haya suficiente personal, que no haya suficientes medios, que el dinero que nosotros pagamos vaya a la sanidad privada para enriquecer a las empresas, un larguísimo etcétera, ¿no? Canarias, por ejemplo, un ejemplo vivo es lo que ha pasado con las mascarillas, o una cosa que es impensable, ¿no? Que tú pagues un dinero por algo que luego no te envían. Esto es como cuando nos compramos un vestido y resulta que no nos lo mandan, pero pues vamos a denunciar muy tarde, pero obviamente parece que, como digo, la ciudadanía se está moviendo, está empezando a comprender y yo creo que es algo vital. Y no lo hacemos, creo que no lo hacemos con la vehemencia que tenemos que hacerlo, ¿no? Es reclamar y escuchar, porque es muy importante cuando oímos a los políticos, ellos mismos se retratan con sus propias declaraciones, entonces tenemos que saber escuchar y desde luego protestar y reclamar lo que son nuestros derechos. No pedimos nada que no sea nuestro. Es decir, los impuestos que pagamos, pues se pagan para nuestra atención, para pagar nuestros derechos y además, hace muy poquito yo le decía a un consejero de Sanidad que nos reprochaba que lleváramos un caso a la Fiscalía, ¿no? Y yo decía, bueno, vamos a ver, es que los ciudadanos, en este caso era Cantabria, le pagan a usted hasta los cordones de los zapatos. Por tanto, no pueden desaparecer de las listas de espera 78.000 pacientes. Pues esto realmente a nosotros, en lugar de molestarnos, nos gusta.
Claro. Usted se ha molestado y tiene que dar explicaciones y evidentemente, aunque desgraciadamente las fiscalías pueden decir es que no es un ilícito penal, pero bueno, ahí queda y algo tienen que soportar, ¿no? Y algo tienen que escuchar, y es que vosotros, que hacéis una labor, vamos, fantástica, que sería de nosotros sin los que protestáis también, como periodistas, pues vais a preguntar, oiga, ¿qué pasa? Oiga, que la asociación ha hecho esto. Pues eso es lo que importa. Al final es lo que importa, intentar ayudar pues con este tipo de actuaciones dentro de nuestra humildad, pero sí que es verdad que tenemos humildad, pero también tenemos coraje. Claro que sí. Dos incisos mínimos, Carmen. Me gustó mucho esa comparación que hizo usted de cuando ahora mismo decía, usted compra un traje y lo paga y si no se lo mandan, pues lo reclamará o no. En el caso de la sanidad, hay que decir que cuando yo compro un traje lo pago yo con mi dinero, pero en el caso de las mascarillas, la sanidad se pagó con el dinero de todo. Claro, efectivamente. Es que es curioso, ¿no? Es curioso que yo también lo digo muchísimo, que con ese dinero que todos pagamos, porque los impuestos se pagan y además hay que pagarlos para que tengamos servicios, porque si no, no solo no podríamos tener servicios, sino que nuestros mandatarios ni siquiera podrían cobrar. Exacto. Por tanto, sí, hay que pagarlos, pero hay que exigir por ese pago que hacemos y desde luego que se gaste bien ese dinero, porque si se gasta mal, lo que estamos haciendo es regalando un dinero que nos cuesta trabajo. Al que tiene mucho dinero no le cuesta trabajo, le sobra y tiene que pagar más, lógicamente, pero a los que somos, bueno, pues medio bajo, pues nos cuesta trabajo pagar impuestos y sin embargo los pagamos, pero los pagamos para tener un servicio. Carmen, para tener un exacto. servicio. Hemos tenido casi en un mes 2 ejemplos claros de la importancia de la sanidad pública en nuestro país. Uno fue el que afectó al joven del País Vasco que tuvo que ser traído desde Australia, creo, Sí. por las atenciones que no se le daban en ese lugar. Y después otro caso que nos tocó muy de cerca, el señor canario, natural de La Orotava, que falleció finalmente en México y en el que la familia, no sé si usted ha tenido conocimiento, yo creo que sí, que la familia alertaba de que hasta por poner una tirita se cobraba. Sí, bueno, esto lo sabemos, lo conocemos y desgraciadamente vamos a pensar que eso es lo que pasaría en nuestro país. Y vamos a pensar que nuestra sanidad pública es el mayor tesoro que tenemos, porque es nuestra salud, porque es nuestra vida, porque no es cualquier cosa, es que las personas solo tenemos una vida, ahí no hay repuesto. Por tanto, esta sanidad pública universal, que se paga y se paga para todos, pues tenemos que reforzarla, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y protegerla los ciudadanos, y tenemos que reivindicar ese derecho a esa sanidad pública, porque, por ejemplo, lo que yo no quiero pensar es que España tenga ni una sanidad, como tú has dicho, mexicana, ni una sanidad de Estados Unidos, que ahí el que tiene se salva y el que no se muere. Esto tenemos que pensarlo mucho porque parece que no le damos importancia. Parece que nuestra sanidad es algo, bueno, ahí está, bueno, pues vamos, nos atienden, pero no nos damos cuenta de que si tuviéramos otro tipo de sistema, pues tendríamos que pagar por eso, por hasta una tirita que nos pusiera. Exactamente, lo que se tiene no se valora hasta que se pierde. Efectivamente, así es. Y creo que en este caso los servicios públicos son vitales para la ciudadanía, sobre todo para los que no somos millonarios. Exacto. Creo que en España, como en todos los países, hay más pobres que ricos. Carmen, otra cuestión a la que usted hacía referencia la pasada semana en otro medio de comunicación, mucho se habla del maltrato que infringen algunos pacientes a los médicos en sus consultas, pero usted al planteársele esto decía, pero poco se habla del maltrato
de los médicos en consultas a muchos pacientes e incluso incitaba a que se pusieran en marcha cámaras de vigilancia dentro de las consultas para No, por ver. eso lo seguimos manteniendo, porque además, desgraciadamente, no sabemos la razón, creemos que los médicos están hartos, cansados, etcétera, pero que el que tienen delante no tiene la culpa de nada, que tienen que reivindicar, que creo que también lo está aumentando la reivindicación de los propios médicos, de la propia, digamos, colectivo de enfermería, etcétera, etcétera, pero que el paciente que va allí no va por verles la cara, va porque tiene un problema y desde luego no se le puede maltratar y se le está maltratando. Pero esto no se cuenta porque, por mucho que a nosotros nos digan, al final la respuesta nuestra es: ¿lo puedes demostrar? ¿Tienes alguna grabación de cómo te han tratado? Pues no se me ha ocurrido. Pues obviamente no podemos hacer nada, porque es tu palabra contra la del médico, la enfermera, etcétera, quien haya sufrido ese maltrato. Por eso es tan importante las cámaras, por eso es tan importantísimo que el que denuncie pruebe, que esto es lo que nos pasa en los tribunales. Si yo hago una denuncia, tengo que probarla. Pues en este caso debería ser así, porque lo más fácil es ponerle en la historia clínica a un paciente que es un paciente agresivo o que es un paciente conflictivo. Eso se queda ya para siempre. Eso ya lo ven todos los médicos que te van a tratar ya durante toda tu vida, ¿no? La violencia, el maltrato, fuera de la sanidad y fuera de cualquier ámbito. Pero sí que es verdad que lo que no podemos hacer es crucificar a uno para victimizar a otros. Aquí víctimas hay dos, y unas se llaman los profesionales y otras se llaman los pacientes. Y los pacientes están siendo maltratados. ¿Usted para qué viene aquí? ¿Por qué ha venido a urgencias? Pues mire usted, porque me daban para casi un mes para ir a mi médico de cabecera y no podía aguantar más. Quiero decir que este tipo de cosas siguen pasando y seguimos reivindicando. Hace muy poquito se lo decíamos otra vez a la ministra de Sanidad, ¿no? Como le hemos pedido durante años y años la derogación del 1597, que parece que ya se va a poner en marcha, que es no derivar a la privada el dinero público a manos llenas, como se está haciendo, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña. Bueno, es que es un larguísimo etcétera el que se está malgastando ese dinero, que cuesta mucho más una prueba diagnóstica, una intervención depende, porque a la sanidad privada, si no le conviene una intervención porque cuesta más dinero, no la va a hacer, lo va a derivar otra vez a la sanidad pública. Por tanto, todo esto tenemos que valorarlo, tenemos que seguir pidiéndolo, y personalmente, lo que, es mi humilde persona, yo no me canso de pedir. ¿Por qué? Pues porque hay que reivindicar, porque si no lo hacemos sí que no vamos a conseguir nunca nada, y vivir de rodillas no es la manera de vivir. Exacto, Carmen. Y en cuanto a la instalación esta que ustedes proponen de cámaras de vigilancia, ¿no chocarían contra el derecho a la intimidad del paciente? Bueno, no chocarían en tanto en cuanto tendría que haber una denuncia por medio, y solamente esas imágenes las vería un juez. O sea, que no se trataría de que eso lo viera todo el mundo. Además, si nos vamos a poner así, se está planteando muchísimo ver a los pacientes por televisión. Eso parece que lo tienen entre ceja y ceja, y ahí sí que habría una invasión en la intimidad del paciente. Bueno, y de hecho ya se dan consultas por videoconferencia. Algunas se están dando, pero ahí, primero, yo no sé quién está grabando eso, no sé quién hay detrás. Segundo, no sé si el médico que me está atendiendo es médico o es el que pasaba por allí. Tercero, si yo tengo un bultito en un pecho, por decir un sitio,
y yo me tengo que destapar para que ese médico que me está viendo por esa videocámara, tengo que enseñarle el pecho, yo no sé quién me está viendo tampoco. Por tanto, esta situación es bastante... bueno, nosotros estamos en contra totalmente de esto. Sí que es verdad que parece que no está siendo tan abrupto como en principio parecía, ¿no? Que lo iban a hacer hasta incluso en los hospitales, en urgencias, te iban a diagnosticar por una televisión, te metían en un cuarto y te iban a diagnosticar. Si ya hay errores de diagnósticos brutales, pues no imagino en una cosa como esa. Desde luego. Carmen, antes mencionaba, como decía concretamente, Canarias se está levantando. Yo sé que a usted le llegan muchísimas quejas que usted hace llegar a la Fiscalía. Yo me pregunto si la Fiscalía también está reaccionando a esas quejas o todo va a la gaveta del despacho. Sí, últimamente estamos teniendo bastante más suerte, ¿no? Porque vamos a ver, el fiscal o los fiscales son unos servidores públicos que tienen que protegernos, pero no están acostumbrados al tema sanitario. Y bueno, la lista de espera, pues te dicen que es una cosa administrativa. Bueno, pues hay fiscales a los que desgraciadamente no tenemos acceso y de hecho, bueno, pues ya estoy preocupándome de decir que hay fiscalías que son contencioso administrativo social y estas sí se pueden preocupar, por ejemplo, de la lista de espera. Pero también cuando, por ejemplo, nosotros denunciamos a una fiscalía que una persona lleva 3 años esperando y que el agravamiento ha sido tremendo, yo creo que, bueno, aquí hay una responsabilidad penal. Pero, como digo, los fiscales no están acostumbrados a este tipo de peticiones y, bueno, poquito a poco. Hay algunas que ya nos han cogido, incluso la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues de las que hemos pedido, 3 no las ha cogido y las está investigando. Pues bendito sea Dios. Vamos a seguir con el tema. Otra cuestión, ayer se celebraba el Día Mundial del Médico de Familia. Aquí desde estos micrófonos he tenido la posibilidad de hablar con distintos representantes sindicales y portavoces de médicos de familia, médicos de atención primaria. Mi pregunta es, ¿qué cantidad de quejas pueden llegar al defensor del paciente por el trato en la primaria, teniendo en cuenta que es casi un embudo invertido? Bueno, es de lo que menos se quejan los ciudadanos, ¿eh? Esta es la verdad, porque el médico de cabecera es un médico especial. Es decir, hay de todo, porque en la vida cada persona tenemos una forma de ser, una forma de pensar y también de actuar. Pero en un porcentaje elevadísimo, conocen al paciente, le ven la cara, saben su situación, no les tratan más tiempo porque no les dejan más tiempo, tienen más cupo de los que merecen y de los que deben tener. Por tanto, la atención primaria hay que reforzarla porque es vital para los ciudadanos y desde luego nosotros tenemos que defender muchísimo a los médicos y a la atención primaria en general, aunque, vuelvo a repetir, hay sus quejas, sus denuncias, pero nada comparable pues en otros ámbitos de la sanidad. Suena da la sensación que es como cuanto menos curioso, ¿verdad? Porque uno no denuncia, usted lo ha explicado perfectamente, por la familiaridad, ese contacto de años, ese conocimiento, pero sin embargo uno llama porque le duele algo y quiere una cita y tardan hasta 15 días en darnos una cita y eso hace que vayamos a las urgencias. Sí, efectivamente. Y además vamos a las urgencias y en las urgencias nos van a regañar porque nos dicen que eso es de atención primaria, porque además un servicio en urgencias cuesta muchísimo más dinero que una atención en primaria. Pero es que además tenemos otra connotación, ¿no?
no cogen los teléfonos. Exacto. No cogen los teléfonos. O sea, hay personas mayores que se tienen que desplazar al centro de salud, estando malitos como están, porque no le cogen el teléfono para pedir una cita. O se da las circunstancias, como hace muy poquitos días, ¿no?, que decía una señora, es que me han dicho que no me dan cita, y que no, pero ¿por qué no me dan cita? Porque no se puede, porque no podemos. Esa fue la respuesta pero claro, volvemos a lo mismo, como lo demuestras. Dices que me han tratado mal desde que he entrado hasta que he salido. Dice, yo lo que he dicho que es que voy mala y que me tienen que ver. Pues no la vieron, no solo no la vieron, sino que la pobre mujer se tuvo que ir a urgencias, y ya digo, una mujer mayor y que vive solita. Por tanto, pues eso, hay que potenciar la sanidad pública en general, pero la atención primaria en particular. Nos quedamos con esa reflexión, Carmen. Bueno, no, y por último, no sé si me queda, creo que un minuto. Ayer hubo una manifestación con bastante seguimiento en Madrid, en el derecho de la sanidad pública. ¿Haría más falta de este tipo? Ayer estuvimos un ratito, fue la verdad maravilloso. Lo que pasa que yo echo de menos todavía que Madrid, porque Madrid ha demostrado en muchísimas ocasiones cómo nos movemos, ¿no? Cómo reivindicamos. Y bueno, pues ayer por unas cosas o por otras, pues había muchísima gente. Es más, no se podía caminar casi, pero yo eché de menos el 15M. Eché de menos el 15M, que había más de un millón de personas en lo que es la Puerta del Sol, en toda esa zona, pero la verdad estuvo muy bien. Se reivindicó muchísimo los casi 8.000 ancianos que dejaron morir, y creo que bueno, pues se levantó la voz y hay que seguir con ello. Pues nos quedamos con eso. Carmen Flores, presidenta nacional de la Asociación del Defensor del Paciente, como siempre, mil gracias por atendernos. No, por favor, mil gracias a vosotros por vuestra pelea, que también hace muchísimo bien a los que no tenemos un micrófono en la mano constantemente. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carmen. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.